Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional, que día a día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM. Y les cuento que el día de hoy me van a acompañar los historiadores Simón Castillo Fernández y Waldo Vilamuga para conversar acerca de este libro que tengo acá en mis manos. Lo voy a mostrar en cámara. Ahí está. Se llama Periferia, Poblaciones y Desarrollo Urbano en Santiago de Chile, 1920-1940. ¿Cómo estás, Simón? ¿Cómo estás, Waldo? Un gusto tenerlos acá en La Hora del Museo. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Sí, lo mismo. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Me parece que es súper interesante este trabajo y que aborda, aspectos, podríamos decir, poco conocidos del desarrollo de nuestra ciudad y también de nuestra sociedad, como que tiene esta doble carga, ¿no? Se estudia cómo crece la ciudad, pero también cómo se desarrolla la clase obrera, por ejemplo, ¿no? Y cómo va buscando y generando solución habitacional. Me gustaría preguntarles de dónde viene o de dónde nace el interés por estudiar la periferia y las poblaciones. ¿En qué momento ustedes deciden, investigar este tema? Mira, el libro deriva de una investigación Fondesit, en rigor de dos investigaciones, dos proyectos Fondesit, un postdoctorado y un Fondesit de iniciación, donde precisamente el interés fue abordar la vivienda popular, las periferias y los modos de actuar también de la institucionalidad. En específico, el libro se deriva del proyecto de iniciación, Fondesit de iniciación, que se llama La Contracara del Conventillo, ¿no? Entonces eso ya nos entrega como una cierta aproximación de lo que el proyecto buscaba, que era efectivamente dejar en un segundo plano la mirada sobre el conventillo, que era la forma de vivienda popular preferente de la primera mitad del siglo XX, para abordar otros modos de habitar que habían pasado desapercibidos o ninguneados o simplemente no se les había encontrado un sentido relevante. Y nosotros vimos que específicamente a través de las poblaciones por venta y arriendo de sitios había una modalidad de habitar importante que, como tú bien dices, también impactó fuertemente en la expansión de la ciudad de Santiago. Entonces todo se deriva de esos dos proyectos que permitieron realizar el levantamiento de información y llegar a puerto con el libro. Waldo, ¿te gustaría complementar? No, nada más que sobre todo decir que el libro también tiene una intencionalidad de que como renovar un poco la historia urbana, como guardando las pretensiones obviamente, porque generalmente la historia urbana observa el centro, el casco histórico, la ciudad consolidada que le llamamos nosotros. Claro. Y nosotros precisamente en base también a trabajos ya de otros historiadores como Armando de Ramón o como Gabriel Salazar también, que miraban los suburbios, hemos querido un poco ampliar esa vista, llevarla más allá y concentrarnos especialmente en las comunas de poniente, norte y sur que rodean Santiago, que son Quinta Normal, San Miguel, Renca y parte incluso de la periferia de la comuna de Santiago también. Claro. Me gustaría preguntarles también cómo se investigan las poblaciones, ¿no? ¿Qué fuentes se utilizan? Porque como tú bien dices, todos los ojos están puestos en el centro, en el casco histórico. Me imagino que hay mucha documentación, muchas fuentes. Pero en el caso de la periferia, tiendo a pensar de que es más difícil encontrar fuentes, o que son otras fuentes. Sí, bueno, eso fue uno de los desafíos que nosotros precisamente lo destacamos en el libro. Fue un desafío cómo llegar a cierta documentación que nos permitiera concentrarnos en la realidad de la periferia. Nosotros, junto con el desarrollo de los pobladores o de los habitantes de estas poblaciones que se ubican en estos municipios que ya nombré, precisamente también queremos reconstruir el suburbio, cómo era materialmente, cómo eran las calles, cómo eran las casas, cómo eran los patios cuando existían.
Y generalmente eso lo encontramos de forma anexa, se podría decir, en comunicaciones oficiales entre autoridades, entre el intendente y el alcalde de Renca, por ejemplo, o entre el gobernador de Santiago y el alcalde de Quinta Normal. También hay fuentes de los mismos pobladores. La mayoría de los pobladores, al enfrentar esta difícil situación de habitabilidad que tenían, generaron propios diarios con el fin de difundir sus necesidades y también difundir un modo de habitar donde el vecino, por favor, no ensucie la vereda porque aquí somos todos. Claro. También ocupamos mucho de eso. La cartografía también fue muy importante porque precisamente, como tú lo mencionas, el centro de Santiago está muy bien cartografiado, pero no los alrededores. Y encontramos 2 o 3 planos más allá de también planos específicos de poblaciones que nos ayudaron mucho. Y en conjunto, como otro gran pilar, se podría mencionar a la prensa. La prensa ¿sí? que denunciaba generalmente cómo se estaba desarrollando este cinturón de miseria de poblaciones. Entonces, en base a esos 4 pilares, más o menos de documentación oficial, prensa y la voz de los vecinos, logramos construir un poco este relato. Claro. Algo que me llama la atención de la lectura, ¿no? De Periferia, tiene que ver con cuestiones que ahora parecieran saldadas. Por ejemplo, el acceso al agua. Había un reclamo, yo leyendo Renca, por ejemplo, ¿no? Como que los vecinos decían, oye, no nos llega agua o es insuficiente el agua para la cantidad de gente que está viviendo acá. Lo mismo en Estación Central, como que hay demandas que se van repitiendo y que ahora pareciera ser que han sido subsanadas, ¿no? Respecto a esto, me gustaría que nos cuenten un poco acerca del contexto de Santiago en la época que ustedes estudian, ¿no? O sea, ¿qué estaba pasando en la ciudad? ¿Por qué empieza a crecer de la forma que crece? Sí, un aspecto bien importante en nuestro trabajo fue reconstruir un pequeño marco legal respecto al tema de la vivienda popular y en específico a la venta de sitios. ¿Ya? Como explicaba hace un rato, generalmente la vivienda popular de inicios o de la primera mitad del siglo XX se explica a través de los conventillos, ¿no? Para la clase baja y los CITES para la clase media, media-baja. En cambio, el sitio, el acceso a un lote, implica, en primer lugar, hacerlo fuera de la ciudad consolidada, donde la especulación del suelo es muy grande, donde el precio del suelo es caro, por lo tanto, el acceso para la clase trabajadora a un suelo propio era solo posible en los márgenes, ¿no? En ese sentido, nosotros intentamos acceder de una manera importante a comprender también los mecanismos de autoconstrucción de los propios pobladores, ¿no? Entonces, es una expansión urbana que se desarrolla sin un mercado de la vivienda propiamente tal o vivienda construida, sino que son los propios residentes quienes autoconstruyen, primero que todo nivelan el suelo, generalmente utilizado para ser rellenado con basura por parte de los loteadores, y autoconstruyen. En teoría, y por eso me refería al marco legal, las poblaciones que se lotearan, mejor dicho, los sitios que se entregaran, debían ser entregados, según el decreto ley 740 de 1925, de municipios, no de vivienda, de municipios. Las poblaciones debían ser entregadas con todos los servicios básicos incorporados, entiéndase, agua potable, alcantarillado, electricidad, una plaza. Sin embargo, la norma, como lo probamos en el libro, fue transgredida una y otra vez. Entonces, a nuestro juicio, lo que nos encontramos aquí es un proceso importante, no solo de expansión urbana, sino de segregación urbana, inequidad territorial y lucro con el suelo urbano, en rigor vendiendo suelo rural como si fuera suelo urbano. Por lo tanto, vemos que el lucro asociado generalmente al conventillo también ocurrió con la venta de poblaciones con el loteo, el fraccionamiento de suelo en 3 de las 4 zonas de la ciudad. Me refiero, como explicaba Waldo, a la zona sur, a la zona poniente y a la zona norte, quedando excluida de este tipo de poblaciones la zona oriente, claro, que se desarrolló a través de la ciudad jardín, la tipología ciudad jardín o grandes casonas, ¿no? En fin. Por lo tanto, para nosotros también fue no solo constatar un modo de habitar que no ha sido estudiado, sino que constatar que esta ciudad y las ciudades del país fueron construidas a partir del lucro. Claro. ¿No? Todos los problemas de inequidad territorial tienen al menos 150 años
en la ciudad de Santiago. Son situaciones que uno ve que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Absolutamente, y eso también responde a una falta de fiscalización estatal, a un contubernio muchas veces entre autoridades municipales y loteadores, donde los que peor lo pasan son los pobres de la ciudad. Claro. Tenemos que hacer nuestra primera pausa de esta hora del museo. Para todos los que están escuchando esta entrevista, les cuento que me acompañan los historiadores Simón Castillo Fernández y Waldo Vilamuga. Ellos han venido para conversar acerca de este libro que se llama Periferia, Poblaciones y Desarrollo Urbano en Santiago de Chile entre 1920 y 1940. Quédense en la sintonía de Radio USACH porque ya volvemos con más Hora del Museo. Ya estamos de vuelta en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que día a día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través de Santiago TV en el 50.1 los días sábados a las 13:30 y los lunes a las 22 horas. Y les cuento que hoy estoy conversando acerca de este libro que tengo acá, se llama Periferia, Poblaciones y Desarrollo Urbano en Santiago de Chile 1920-1940, lo publica el sello Universidad Alberto Hurtado Ediciones y lo firman mis dos invitados del día de hoy, los historiadores Simón Castillo Fernández y Waldo Vilamuga. Algo que yo no tenía claro hasta leer el libro tiene que ver con el desarrollo de estas soluciones habitacionales, porque hasta donde a mí me lo habían enseñado, tanto en el colegio como en la universidad, claro, existía la migración campo-ciudad, la gente llegaba a la estación central, se iban a los conventillos, otros se tomaban predios, ¿no? Las tomas, y a partir de las tomas surgían las poblaciones. Eso era mi esquema mental hasta leer el libro. Pero después de leer Periferia me doy cuenta que en realidad fueron fenómenos que corrieron en paralelo, ¿no? Como había gente que levantaba sus poblaciones, otros estaban haciendo tomas y otros estaban en los CITES y conventillos. Y en este sentido también me gustaría que nos explicaran un poco cuáles eran las diferencias entre estas distintas formas, ¿no? de soluciones habitacionales y, digamos, quién iba a qué lugar, ¿no? O sea, había como distinción entre subclase social, ¿cómo funcionaba? Bueno, hay que tener conciencia de que la autoconstrucción, lo que popularmente se denominó rancho, es una tipología que se arrastra desde mediados del siglo XIX. ¿Ya? El arriendo de sitio, ¿qué quiere decir el arriendo de sitio? Yo tengo un sitio y arriendo, lo subdivido y arriendo un trozo y la misma gente autoconstruye su hogar con los materiales extraídos del mismo sitio, es una práctica muy antigua. Pues esa es una figura que actualmente no existe mucho. O sea, la idea de voy a arrendarte un sitio para levantar una casa es como... Claro, porque después de varios años ha sido yendo normada por la ley, pero bueno, hoy en día con el aumento de la migración, como hemos registrado en nuestro país, es una práctica que de repente igual puede volver a resurgir. y sigue manteniéndose, aunque en una escala mucho menor, pero sigue manteniéndose. Entonces, en ese contexto, el rancho siempre existió en paralelo al conventillo. ¿Ya? Pero el conventillo, como bien dices tú, fue una tipología muy estudiada, muy observada precisamente por las pésimas condiciones higiénicas, la pésima calidad de vida que se respiraba en esas piezas, que se experimentaba en esas piezas. Incluso hay literatura, digamos, cuentos, novelas, que en el imaginario existe, ¿no? Como esta idea hay una literatura social muy importante respecto al conventillo, que precisamente sobre las poblaciones quizás no hay tanto. Claro, ahí quería llegar, ¿no? Que es interesante cómo el conventillo simbólicamente a todos nos dice algo, pero la población, al menos a mí como que me empieza a parecer, no sé, pues desde la década del 60, 70, las poblaciones emblemáticas, La Victoria, por ejemplo. Claro, bueno, es que no paralelo al conventillo, sino de más o menos otros historiadores como Boris Cofreu, Emanuel Ginotti, lo han rastreado el tema de las tomas al año 30, 40, las primeras tomas, es decir, ocupaciones ilegales. Claro. ¿Ya? Y estamos hablando de gente que llega a ocupar un terreno ilegalmente y que levanta sus viviendas con el fin de después regularizar la situación. Sin embargo, ambos enfoques habían dejado esta forma masiva de habitación que es acceder a la propiedad, ya sea a través del arriendo con promesa de venta o la compra directa de un sitio. Quizás el tema de la propiedad, porque tanto el rancho como el conventillo son inquilinatos, son arriendos. ¿Ya? Quizás el tema de la propiedad, el hecho de que muchos pobres o mucha gente de la clase trabajadora quiera ser propietario,
haya hecho que este tema haya sido un poco más esquivo, porque precisamente ser propietario no es parte del discurso de la izquierda que precisamente articula después estos sectores históricamente, ¿ya? Entonces, claro, quizás ese es el hecho que nosotros identificamos como más relevante, el hecho de que la idea de la propiedad fue una idea difundida y sobre todo para arrancar de la miseria del conventillo, porque en el conventillo, en el radio céntrico, en un momento habían viviendo casi la misma cantidad de gente en casas constituidas que en conventillo, o sea, miti mota. Pero hacia el año 20, 30, la gente, mejorándose los medios de locomoción también, que permiten vivir a una distancia más lejana, la gente empieza a optar por esta idea de salir de la miseria del conventillo y convertirse en propietario, donde quizás no era tan relevante en ese momento, bajo que con servicio quizás no era tan relevante en ese momento. Y así se fue construyendo esta histeria de las poblaciones por venta y arriendo de sitios, que precisamente es como la tipología más común dentro de estas comunas periféricas que vemos nosotros. En este sentido me gustaría que nos expliquen la figura del rentista urbano, que entiendo que es como el articulador del negocio que está detrás, que también me parece muy interesante porque si uno observa, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido con la migración actual, existe la figura, ¿no?, de estas personas que subdividen una casa y arrendan estas piezas, ¿no?, haitiano, venezolano, y es una figura actual, digamos. Sí. ¿Y es homologable a la figura del rentista urbano o es distinto, ¿no?, como un tipo que quiere hacer negocio a partir de la falta de casa? Diríamos que se parecen, pero la gran diferencia sería que el rentista urbano actual, como tú bien dices, arrienda piezas, es decir, construcciones, por precarias que sean, pero construcciones hechizas, en fin, pero es el rentista quien las hace. En cambio, en estos loteos hechos en la década del 10, 20, 30, es solo el acceso al sitio, ¿no? Pero finalmente la lógica ahí es la misma. Obtener el mayor negocio posible al más bajo riesgo posible. Entonces sería quizás más similar a la situación que se vive, por ejemplo, en el sur del país, donde se están loteando fundos, por ejemplo, para gente que se quiere ir de Santiago y se venden estos media hectárea, por ejemplo, como va por ahí más. Podríamos decir, claro, tenemos que tener presente que estamos hablando de loteos. Los rentistas urbanos loteaban generalmente paños de 9 por 18, en fin, o sea, no las proporciones que hoy estamos acostumbrados. Sin embargo, la lógica sería más o menos la misma en el sentido de irse a las afueras de la ciudad, donde el suelo es más barato. Hoy se... Comprar un paño, subdividirlo... Claro, pero estamos hablando, eso sí, como te decía, de que finalmente mucho de la clase trabajadora que accede son lotes de 9 por 18, 14 por 6, en fin. Claro. ¿No? Pero los rentistas urbanos que estudiamos en el libro abarcan una gama muy amplia que parte de grandes propietarios de suelo a otros que terminan siendo subcompradores y subloteadores, ¿no? Eso me parece muy interesante porque cuando uno analiza quién era el dueño de la tierra en esta época, claro, eran todos fondos de familias como muy antiguas que se empiezan a subdividir. Entonces tú me dices que estos rentistas urbanos, algunos provenían de la clase alta, pero habían otros que eran como de la clase media o baja. Podríamos decir, no sé si de la clase baja, ¿no?, pero sí que se constituye en un negocio. No fue el norte de nuestro libro estudiar el mecanismo de compraventa, digamos desde la perspectiva del rentista urbano, pero sí, como tú bien dices, los grandes terratenientes, podríamos decir, los grandes fraccionadores del suelo pertenecían precisamente, eran los dueños de tierras rurales de gran extensión. Por ejemplo, Humberto Buceta, en la población Buceta, en la comuna del Espejo, que era campo, ¿no es cierto? O, de manera más urbana, José Manuel Garín, en Quinta Normal. Quinta Normal, claro. ¿Cierto? Que era dueño, más que de tierra rural, de distintas poblaciones por toda la ciudad, por toda la comuna, perdón, y al mismo tiempo era alcalde, ¿no? Entonces, vemos que muchos de estos rentistas urbanos son al mismo tiempo o alcaldes, o bien autoridades municipales, o bien, como Humberto Buceta, son uno de los principales propietarios, según el conservador de bienes raíces, de los más acaudalados de ese sector de la ciudad. Wow. Por lo tanto, se trata de gente con mucho poder y con capacidad de influencia. Quizás uno que el fenómeno se pueda repetir hoy día o se pueda seguir registrando, rastreando el día de hoy,
Es que son personas que hay que tener en cuenta que en la época el municipio de Santiago estaba sujeto a ciertas normas, ciertas leyes que permitían precisamente una urbanización formal. Y estos loteadores están operando en municipios rurales, ¿ya? Que no tienen el mismo rango jurídico, claro, no tienen las mismas exigencias que precisamente si operaran en el municipio de Santiago. Eso no quiere decir que esto no haya ocurrido en el municipio de Santiago, porque en Chuchunco, precisamente, hacia el poniente de la estación central, esto ocurría cotidianamente, o sea que junto con Ventillos habían poblaciones por venta de sitios donde los pobladores eran estafados o eran engañados, etc. Claro. Entonces quizás eso sea el fenómeno con mayor continuidad, que se sigue operando en torno a habilitar por parte del negocio inmobiliario suelos urbanos que no lo son. Y Exacto. se opera en base a la política de hechos consumados. Es decir, yo ya puse una población, ahora usted cambie el uso de suelo. Y eso es una ganancia importante para el loteador. Oye, está muy interesante este tema, pero debemos hacer nuestra segunda pausa. Para todos los que están escuchando esta entrevista, les cuento que el día de hoy estamos conversando sobre periferia, poblaciones y desarrollo urbano en Santiago de Chile, 1920-1940. Este libro que es lanzado por Ediciones Universidad Alberto Hurtado, es una novedad. Búsquenlo en su librería favorita, lo encuentran en laflordepapel.cl, Merced 344. Nos vamos a una pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Y ya estamos de regreso en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también en nuestro canal de Spotify. Recuerden que allí se van almacenando todas las entrevistas que día a día hacemos acá en la Hora del Museo. Y les cuento que el día de hoy estoy conversando con los historiadores Simón Castillo y Waldo Vila acerca de este libro que tengo acá en mis manos. Se llama Periferia. Aquí lo tengo para que la cámara lo enfoque bien. Ahí está. Ahí. Ya, ahí sí. Periferia, poblaciones y desarrollo urbano en Santiago de Chile, 1920-1940. Algo que también les quiero preguntar tiene que ver con esta idea de que las poblaciones surgen al alero de sindicatos, asociaciones de obreros, por ejemplo, ya la población de los panaderos, la población del sindicato de Sindelen, pero yo no sé si en el periodo que ustedes estudiaron esta figura existía. ¿Qué nos podrían contar al respecto? Sí, bueno, esa figura, como dices tú, de trabajadores Sumar, de Sindel, claro. Sumar, Gasco. trabajadores pizarreños, Gasco, corresponde al formato del paternalismo industrial, ¿no? A la formación de poblaciones, de conjuntos habitacionales para trabajadores de determinadas industrias. Nosotros lo que vimos en este libro es un proceso un poco anterior que es la construcción de conjuntos habitacionales a través de cooperativas de trabajadores. ¿Existían cooperativas? En los años 20 la legislación apuntó a fomentar el acceso a la vivienda a través de cooperativas y uno de los casos destacados que nosotros estudiamos es la cooperativa de peluqueros, que en la época de estudio tenía una masividad bastante grande, un impacto bastante importante en cuanto a sus afiliados, eventos, actividades y organización gremial. Y ellos lograron construir dos poblaciones en Santiago, una en el barrio Franklin y otro en Chuchunco, en la calle Toro Mazote. Y eso fue uno de los acercamientos que hicimos respecto a estas cooperativas, claro. Pero no incluimos acá porque no encontramos información al respecto. Quizás en otras comunas sí hubiese sido factible encontrar respecto a industrias o poblaciones en torno a sindicatos. En torno a sindicatos, que ya sería una práctica o una política más bien del desarrollismo de los años 40 en adelante. Claro. Sin embargo, o sea, igual se abrieron espacios dentro de ciertas institucionalidades. Hay que tener presente que es un momento de que la institucionalidad sobre la vivienda social se está formando, están formando. Entonces, por ejemplo, hay distintas instituciones, como hablaba Simón, las cooperativas, pero también hay otras instituciones previsionales que también construyen, como el Consejo del Seguro Obrero, que en este caso nosotros vimos la población que termina el estudio precisamente porque ya cerca de los 35, 40, que termina el estudio
y que es en Quinta Normal, la población Los Francos. Y la innovación en este caso de esta población, que el Estado la entrega en arriendo, no la entrega en propiedad. Ya. Precisamente porque el Estado quiere impedir que la propiedad se subdivida, que la gente empiece a meter más gente adentro de la casa, que se generen ampliaciones, etc. El Estado no quiere eso, quiere mantenerle la población con sus calles, con sus casas en forma. Entonces entregan una población entera en arriendo. Claro, la población se entregaba a los beneficiarios en arriendo con una promesa de compra a futuro. Es decir, si yo vivía 5 o 10 años en esa población, de ahí podía acceder a mi casa pagando mes a mes religiosamente mis cuotas, etc. Pero precisamente ese es un conflicto que estalló inmediatamente y los pobladores de Los Francos dijeron no, queremos la casa en propiedad, no la queremos en arriendo porque queremos algo nuestro. Si estamos invirtiendo acá, queremos algo nuestro. Entonces fue una época de ensayo, fue una época bastante especial en este tema de la vivienda. Claro. Bueno, vayamos ahora a hablar de los distintos sectores, de las distintas zonas que ustedes cubren en el libro. Partamos por la primera periferia, ¿no? La periferia histórica, podríamos decir, de Santiago, que es La Chimba, el sector norte. Y ahí ustedes cuentan, ¿no?, la historia tanto de Renca como de Conchalí. Me parece muy interesante, entonces quisiera que compartieran con nosotros un poco cómo se da el desarrollo hacia el norte. Partamos por ahí. Claro, bueno, hay que tener en cuenta que hasta fines del siglo XIX, hasta la canalización del río Mapocho, La Chimba, de la otra orilla, del otro lado del río, en Quechua, era un lugar más bien de parcelaciones rurales y con una conectividad muy deficiente con el centro de la ciudad, debido a la ausencia de puentes estables más allá del puente Calicanto. La canalización del Mapocho permite colocar puentes metálicos, mejorar la conectividad. Y eso también se convierte en un aliciente para las primeras urbanizaciones, no loteos de sitios, sino que urbanizaciones en calles como Escanilla, Besanilla, que eran orientadas hacia la clase media. Ya. También hay ciertas poblaciones para empleados, ¿no? Y eso pasa más bien, o diríamos, más cercano a los ejes Independencia y Recoleta, ¿no? Pero las calles principales. Las calles principales de la zona norte de Santiago. Pero ya a partir de los años 10, 20, se empieza a vivir el mismo fenómeno de las poblaciones por venta y arriendo de sitios, más al norte del Cementerio General, podríamos decir, ¿Ya? Más al norte de la Plaza Chacabuco o en su entorno. Y es un fenómeno que se masifica definitivamente, en lo que señalamos en el libro, en la década de los 20. Eso pasa también con Renca, y ambos comunas, Renca desde la década de 1890, Conchalí desde los fines de los 20, tienen serios problemas de conectividad, pese a esta canalización del Mapocho, pese a que hay tranvías, ¿no? Y uno dice, la ciudad estaba bien cubierta. Estas poblaciones por arriendo y venta de sitios sufren muy mala conectividad. Transporte de pasajeros es limitado, las calles pavimentadas son las menos, por lo tanto los empresarios autobuseros no quieren ingresar a esas calles, le hacen el quite. Y se trata de, como también ocurre en otras partes de la ciudad, territorios con problemas de acceso al agua potable, electricidad y otros, ¿no? Pero diríamos que esas dificultades de transporte con Santiago, con el centro consolidado, fueron muy relevantes para los pobladores. Claro. No sé si quieras agregar algo tú, Waldo. No, respecto al sur, quizás decir que es una periferia un poco más formal, se podría decir, porque es desde mediados del siglo XIX que ya existe esa condición periférica en el sur, al borde del Zanjón de la Guada. La instalación del matadero municipal ahí es muy importante. Claro, es otro polo súper interesante. Claro, se contrasta con el norte precisamente porque el norte, quizás la mayor distancia, produce los problemas de habitabilidad, pero en el sur la distancia no era tanta, la conectividad era buena. No había un río ahí que separaba. Pero no, pues estaba el Zanjón de la Guada, ¿Ya? precisamente. Y el Zanjón de la Guada, desde la época de Vicuña Maquena, por la pendiente de Santiago, recibe todas las aguas desde la Alameda al sur, todas las aguas de desecho, de las acequias en la época. Entonces se transformó en un foco de infecciones tempranamente, y en torno a él surgieron infraestructuras industriales, el matadero, la fábrica de cartucho, la penitenciaría, que no es industrial, pero también son estas como labores indeseadas que se sacan de la ciudad. Claro. Precisamente después se traza el ferrocarril de circunvalación, una línea de ferrocarril que va paralela al Zanjón de la Guada y que es precisamente
todo esto va marcando las formas de habitabilidad de un sector que no está lejano, como te mencionaba, como el caso de Conchalí Renca, sino está más cercano. Estamos hablando del sur de Avenida Mata, pero con serias dificultades de habitabilidad. Entonces ahí se contrasta un poco lo que ocurre en ambos puntos cardinales de la ciudad, es decir, cómo la periferia no es una cosa territorial, sino la periferia es una condición, se podría decir, que puede que ocurra a 2 kilómetros, a 10 kilómetros del centro de Santiago, o puede que ocurra a 3 kilómetros también. ¿Ya? Claro. Es interesante ver la ciudad desde esa óptica, ¿no? Como no es un territorio, es lo que pasa en ese territorio lo que... Exacto, lo que va definiendo un poco. Lo que va definiendo. Oye, tenemos que parar, tenemos que hacer nuestra última pausa, pero todavía nos queda un bloque para seguir conversando, conociendo, descubriendo, justo a este libro que tengo acá en mis manos. Se llama Periferia, Poblaciones y Desarrollo Urbano en Santiago de Chile. Me acompañan los dos autores de esta investigación, los historiadores Simón Castillo Fernández y Waldo Vilamuga. Búsquenlo, está disponible ya en librerías, es una de las novedades de Universidad Alberto Hurtado Ediciones. Nos vamos a una pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso, último bloque de la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende en la señal de Radio USACH. Y también en Santiago TV los días lunes y los días sábados, los lunes a las 22 horas y los sábados a las 13:30. Y les cuento que el día de hoy estoy conversando con Simón Castillo Fernández y Waldo Vilamuga. Ellos son historiadores y autores del libro que nos convoca el día de hoy. Se llama Periferia, Poblaciones y Desarrollo Urbano en Santiago de Chile en el periodo que va entre 1920 y 1940. Ya nos contaron sobre la Chimba, ¿no? Que luego se convierte en Renca y Conchalí, también sobre el San Juan de la Guada. Yo me imagino que eso corresponde a la zona que actualmente es San Miguel, ¿no? Y quiero que lleguemos a otro de los puntos neurálgicos, que es Chuchunco. Y yo si digo Chuchunco, probablemente los auditores y auditoras van a pensar, bueno, un lugar muy lejos, pero resulta que Chuchunco ya no es tan lejos como uno piensa. ¿Qué pasó con Chuchunco? ¿Cómo llegó Chuchunco a ser hoy Estación Central? Una comuna que hasta el día de hoy tiene esta connotación, ¿no? De una comuna que recibe migración y de ahí los migrantes se reparten por el resto de la ciudad. Entonces, cuéntenos sobre el desarrollo urbano de Chuchunco, las poblaciones de Chuchunco. Bueno, Chuchunco es un término muy chilensis, muy nacional, que significa, como tú bien decías, un lugar muy lejano, ¿no? Queda en Chuchunco. Queda en Chuchunco, ¿no? Hay que ir hasta Chuchunco. Y en rigor corresponde a lo que podríamos decir desde la USACH, desde la ex Escuela de Arte y Oficio, Avenida Ecuador, al sur, ¿no? Teniendo como límite oriente el terminal, la estación central, ¿no? Originalmente Chuchunco en una parte perteneció a Maipú. ¿Ya? Pero durante buena parte del periodo que nosotros vemos en el libro, Chuchunco no era una comuna independiente, sino que pertenecía a Santiago. Era como un apéndice de Santiago. Era un apéndice de Santiago, y el municipio de Santiago le dio mayor preocupación y presupuesto a la parte que quedaba más cercana a la estación central, que era el lugar privilegiado, el más antiguo del sector, ¿no? Que es de mediados del siglo XIX. Eso fue generando una preocupación desigual, con una mayor preocupación, como digo, hacia los ejes, por ejemplo, Exposición o al oriente incluso de la estación central, el actual barrio Meix, por sobre calles como Antofagasta, Arica, Iquique, Dolores, ¿no? Que diríamos el Chuchunco profundo. Claro. ¿Ya? Y inevitablemente buena parte de la gente que, como tú decías, que habitaba ese lugar, ya sea en conventillos, porque no era únicamente en poblaciones de arriendo y venta de sitio, como decía Waldo, ahí convivía conventillo, poblaciones, ranchos. Claro, había un mix de soluciones habitacionales. Un mix de soluciones habitacionales, pero muchos de ellos vinculados al tren, sea como inmigrantes del sur o personas que habían llegado a trabajar en labores ferroviarias, en fin, ¿no? Ahí hay también un mix de sujetos y procedencias. Y para la prensa de la época, Chuchunco era de los lugares, de los
peores lugares de Santiago. De los más peligrosos. De los más peligrosos, ya desde el 1900, los bandoleros rurales, ¿no? De que venían de Maipú, ¿no? De Buin, en esa época, muy lejos, plenamente rural. Y la pobreza, la cantidad de niños vagos, las acequias pestilentes, en fin, pareciera ser, según los testimonios de la época, que Chuchunco graficaba con fuerza lo más triste de lo urbano mezclado con una ruralidad aún presente, pero muy llevada a menos, ¿no? Entonces, pese a su centralidad, diríamos, lo que quiero decir, Chuchunco está más cerca que Renca, por ejemplo, sus dramas eran muy potentes porque también había una saturación del espacio, Claro. ¿no? Claro. Había muchísima gente viviendo en muy pocos terrenos, dado que por último yo tomaba un tranvía y llegaba a la Alameda rápidamente, ¿no? Claro. Pero de una miseria muy aguda. Waldo, dale tú. No, nada más que recalcar un poco lo que ya Simón mencionó, que es las condiciones de vivir al lado de una línea del tren, ¿ya? O sea, sobre todo lo que te marca eso, los problemas de conectividad, los primeros pasos bajo nivel se empiezan a hacer precisamente en esta época, con el fin de darle continuidad a calles como Arica, como Iquique, que Antofagasta, precisamente, claro, conectan ambos barrios. Entonces, esa como experiencia de isla, de estar totalmente aislados de la ciudad precisamente por la infraestructura del tren, son varias líneas las que salen de la estación central hacia el sur, es que un poco mantiene el aislamiento de toda esta zona de Santiago y también por eso marca su desarrollo. Es interesante eso que dices, porque cuando uno viaja a otras ciudades, por ejemplo, que tienen muchas líneas de tren y es poderoso, toda esa primera parte se entierra. Claro. Y el tren, claro, no sé, si uno está, no sé, en Alemania, por ejemplo, Claro, yo llevo notado los eso. trenes entran bajo tierra a la ciudad. Po. Claro, Sí, y en la estación central no, pues es por arriba. Otro aspecto interesante que ustedes tocan en el libro respecto a Estación Central, a Chuchunco, es que es una zona que en algún momento se decide como semi-industrial, ¿no? Ahí se instala Gasco. También cuéntenos un poco acerca de eso, porque me imagino que hay una influencia, ¿no? De el hecho de que sea una zona semi-industrial o industrial, con esta línea, más toda esta pobreza, toda esta población que viene del campo. ¿Cómo funciona ahí esa Claro, dimensión? precisamente las industrias, tanto como te mencionaba en el sur con el Sajón de la Aguada y el ferrocarril de circunvalación, como el ferrocarril longitudinal al sur, escogen estar cerca de las líneas porque era el único medio de transporte. O sea, logísticamente sacar la carga rápido y conectarse con toda una red que cubre el país es muy importante. Entonces, eso hace la presencia de las industrias. Y tenemos en ambas filas ahora, por ejemplo, todo ese barrio de San Borja, que está ocupado por los buses. Esos grandes predios que ahora ocupan los buses, precisamente son grandes predios porque había actividad industrial ahí, que obviamente después de los 80 empieza a decaer precisamente por el cambio de modelo económico que desarrolla el país. Que privilegia, claro, el camión por sobre el tren. Exactamente. Pero en ese contexto se ubican precisamente distintas poblaciones obreras y hay que tener en claro que la población obrera, por ejemplo la población Gasco, que es de finales del 19, inicios del 20, las primeras construcciones para los trabajadores de Gasco, tienen un estándar totalmente distinto al que recibe la gente tanto del conventillo como de la población por venta de sitio. O sea, este paternalismo industrial que hablaba Simón sí construía de verdad. Claro. El resto es lucrar con el terreno nada más. Y cómo vive la gente, muy bien, gracias. O sea, el loteador no se involucra mayormente. Nos queda poco tiempo, pero no quiero terminar la entrevista sin preguntarles también por Quinta Normal, que es otra zona, es otro polo donde se crece la ciudad y es distinto a los otros 3 casos que hemos visto. Entonces cuéntenos acerca de Quinta Normal también. De manera muy resumida podríamos decir que Quinta Normal tiene un eje vial fundamental como es calle San Pablo, el antiguo camino a Valparaíso. Entonces, es un... Pregunta, claro, ahora estamos hablando de Quinta Normal, pero cuando ahora decimos Quinta Normal pensamos en la comuna de Quinta Normal, pero este Quinta Normal es Lo Prado, Quinta Normal, Cerro Navia, un pedazo de Pudahuel, ¿no? ¿Sería como eso? Las divisiones efectivamente administrativas han cambiado. De hecho, durante un buen tiempo se llamó municipio de Yungay, ¿no? Durante la década del 20 se fundió el municipio de Quinta Normal
que involucraba una parte más hacia Barrancas, Pudahuel, y con el municipio de Yungay conformando la actual comuna de Quinta Normal, dejando aparte Barrancas. Ese sería más o menos como en rápido el tema administrativo. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el eje San Pablo, junto con otros ejes como Pérez, JJ Pérez, claro. Mapocho, ¿no? Y la línea del tren nuevamente, que como tú bien decías, saliendo de manera por superficie, no claro. Subterráneo, que es de los años 40, ¿no? Por superficie, recorriendo Matucana hasta más o menos, ¿no es cierto?, Mapocho, donde estaba la estación Yungay. También ahí eso generó una suerte de frontera ferroviaria que corta el barrio Yungay, Matucana, de la comuna de Quinta Normal, pese a la fisonomía similar, casas de fachada continua, un piso, ¿no? Si en Chuchunco encontramos presencia industrial y logística, sin duda hubo mucho de ese tipo de servicio en Quinta Normal. Quedó, por así decir, marcado por ese giro y por mucha presencia de trabajadores también, obreros, personal de restaurantes, del sector del mundo de servicios terciarios, que vivía en Quinta Normal por ser un terreno también nuevamente accesible, económico, poder acceder en propiedad ahí, pero que vivió también los mismos problemas que hemos mencionado acá, claro. Quizás con la mera diferencia de Chuchunco. Mala conectividad, pésima conectividad que se transformaba en un reclamo permanente para los pobladores de Quinta Normal, porque gran parte de sus actividades, educación de los niños, hospitales, se desarrollaban en la ciudad consolidada, claro. Y no en la comuna de Quinta Normal, que carecía de muchos de esos equipamientos. Claro que sí. ¿Waldo? Es súper importante, como mencionaba Simón, y ya no solamente en Quinta Normal, sino en esta periferia que nosotros vimos, destacar el rol de los ejes viales. Independencia, ya hablamos aquí, Independencia, Rencoleta, San Diego, Santa Rosa, Mapocho, Pérez, San Pablo. Por esos ejes va creciendo la ciudad. Y en gran parte porque esos ejes, precisamente porque son caminos de ingreso y de salida de Santiago, tenían atención fiscal. Entonces no era el municipio quien se encargaba del eje, de la mantención, de la pavimentación, de las obras anexas que hay que desarrollar cuando se hace un camino, sino era precisamente el Estado central. Y gracias a la inversión pública del Estado central, los loteadores que precisamente quedaban vecinos a estos ejes iban avanzando en sus loteos, ¿ya? Entonces, el típico drama de Chile, inversión pública, ganancia privada. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque es una ciudad que se extiende en una estructura de los ejes sin mayor planificación claro. Sin mayor ningún tipo de planificación, podríamos decir. Y eso podríamos decirlo hasta el día de Exactamente, hoy, ¿no? Son fenómenos que se repiten. Oye, podríamos quedarnos otra hora más conversando, pero se nos acabó esta hora del museo. Les quiero agradecer, los quiero felicitar por la investigación. Me parece que es muy necesaria, ¿no? que se aborden estos otros aspectos de la ciudad, de las clases populares. Si se quieren despedir, este es el momento. Agradecer la invitación. Para nosotros siempre va a ser un placer colaborar con este notable programa, así que nada, muy agradecido. Bueno, y también agradecer tanto a la gente de la editorial Alberto Hurtado, que creyó nuevamente en nosotros, a Claudia Deichler, que nos acompañó mucho en esta investigación, al arquitecto Alonso Medina, que nos contribuyó con los planos, a una serie de gente que, más allá de nosotros que firmamos el libro, estuvo detrás de este trabajo y que siempre es importante rescatar. Así que si se me queda alguien afuera, me perdonan, pero nosotros siempre los tenemos en cuenta. Ya, pues voy a mostrar por última vez el libro a cámara para que lo busquen. Se llama Periferia, Poblaciones y Desarrollo Urbano en Santiago de Chile. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo. Les envío un gran abrazo y chao. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.